Buenas tardes, Buenaventura. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y yo qué estudio? Saludamos también a todas las personas que nos ven a través de Facebook y a las personas que nos van a escuchar a través de la radio. Mi nombre es Francisco Quintero y voy a ser el anfitrión de nuestro programa de hoy. Para mí es un gran placer estar hoy con ustedes, acompañándolos una vez más para compartir las historias de colombianas que han cumplido sus sueños a través de la educación. Hoy me acompaña como moderadora otra de las miembros fundadores de Devolver Conciencia, Angélica Escobar, y también una gran amiga mía que va a ser nuestra invitada especial del día de hoy, Natalia Millán. Primero que todo, quiero saludar a Angélica. Cuéntanos cómo estás hoy y en dónde te encuentras. Hola, buenas tardes a Natalia, Francisco y a todos los que nos ven a través de la televisión, ¿no? Y a través de nuestro Facebook Live. Bueno, súper nerviosa porque es la primera vez que estoy acá en vivo, así que un poquito nerviosa, pero bueno. Hoy les acompaño, yo soy desde Argentina, estamos acá en un verano que, por favor, supuestamente, normalmente en marzo ya son temporadas se acerca ya el otoño, la temperatura ya baja, pero se ve que el calentamiento global en serio es en serio. Estamos a 38 grados, así que volando. Pero bueno, feliz de estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias, Angélica, desde Argentina, disfrutando del verano, aunque suena que lo estás sufriendo un poquito. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, Natalia Millán. ¿Cómo estás? Y cuéntanos en dónde estás y cómo está el clima por allá. Hola Francisco, hola Angélica, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy aquí, de poder compartir mi historia. Hoy estoy desde Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, en el otro polo de Angélica. Aquí todavía el invierno no se quiere ir, todavía estamos en temperaturas cerca de del 0 grados, entonces sobreviviendo también, pero con frío en este lado y con mucha lluvia también. Bonito eso. Yo estoy, bueno, ni siquiera a mitad de camino. Bueno, Buenaventura sería lo que está a mitad de camino entre Argentina y Seattle. Yo también estoy en Estados Unidos. Estoy en California, muy cerca de Los Ángeles, y acá ha habido un poquito de lluvias. Afortunadamente el invierno acá no significa nieve, a menos que uno esté en las montañas, pero es muy bonito darnos cuenta que nos podemos conectar desde lugares distintos para traer estas historias. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, conectándonos desde Estados Unidos, desde Argentina, para traerle esta información a la gente de Buenaventura y bueno, a los que nos van a escuchar después por la radio, pero hoy estamos muy emocionados y muy nerviosos todos de hacer este programa en vivo. Antes de comenzar, les cuento un poquito más acerca de Devolver Conciencia. Devolver Conciencia es una iniciativa en la que hemos estado trabajando un grupo de profesionales colombianos y colombianos de distintas regiones del país que estamos regados por todo el mundo, y somos un total de 6 miembros activos que hemos estado organizando charlas como la de hoy, no solo para la televisión. Lo de la televisión es un sueño nuevo que se está haciendo realidad, sino también dirigidas para colegios. Así que si quieren que tengan una charla de estas en su colegio, contáctenos a través de nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro Facebook, como Devolver Conciencia. Más adelante, Angélica nos va a mostrar nuestra página de Facebook para que nos sigan y estén al tanto de todo lo que hacemos. A lo largo de estos 2 años, hemos invitado a más de 30 profesionales colombianos y colombianas en todas las áreas del conocimiento: las artes, las ingenierías, las humanidades, y al día de hoy tenemos a Natalia Millán, que es una ingeniera mecánica que trabaja en la industria aeroespacial. De ella vamos a escuchar un montón, vamos a enterarnos de su vida, de su trayectoria, de cómo llegó hasta donde está en este momento. Y yo quiero comenzar con la primera pregunta para Natalia, y es la siguiente. Entonces, vamos a comenzar por el comienzo. Tú naciste en Bogotá. ¿Cómo fue esa infancia? Llévanos allá esos años de cuando eras muy pequeña. ¿Cómo fue crecer en Bogotá para ti? Pues Fran,
Yo nazco en Bogotá, en un barrio, el barrio Inglés, cerca al Quiroga, al Claret, en Bogotá, un barrio de gente de clase media baja, tres de mis abuelos de Boyacá, una cultura, una gastronomía espectacular que la llevo conmigo siempre. Mi abuela paterna muy rola, ella siempre es regia. Em, Me crió más que todo con mi mamá, con mi hermanito, con mis abuelos maternos, porque mis papás se separan cuando soy muy chiquita. Entonces, gran parte de mi crianza se la debo también a mi abuelita. Pero sí, vengo de mi abuelo taxista, mi abuela ama de casa, mi otro abuelo de finca, criándonos, yendo a ordeñar las vacas, a recoger arvejas, a recoger habas, papas. Me crió en ese ambiente muy colombiano, muy autóctono de nosotros, pero como cualquier otro ciudadano del común, pues. Muy bonito, un ambiente muy familiar donde se involucran los abuelos, la familia y urbano, ¿no? En la ciudad. Cuéntanos un poquito más de cómo es esa infancia en una ciudad tan grande como Bogotá. ¿Qué te gustaba hacer? Pues mira que muy curiosamente mi papá y mi mamá se conocen porque ellos viven a una cuadra de cada uno. Entonces me crió yo siempre en este barrio donde podría brincar de una casa a la otra. Sí, una ciudad muy grande, pero siempre vivimos muy cerca relativamente de cada uno. Por el lado de mi mamá no tengo más primos, somos muy poquitos, pero por el lado de mi papá somos muchísimos, tengo muchos primos, muchos tíos, muchas tías. Entonces recuerdo siempre eso, ellos siempre venían a la casa de mis abuelos, que era la que quedaba muy cerquita de nosotros. Los fines de semana, los sábados nos reuníamos siempre, mi abuelita cocinaba para toda la familia, entonces era eso siempre muy cerquita de mis primos, con mi hermano, con mi papá y mi mamá, ellos manteniendo distancia, pero siempre físicamente muy cerca. Qué chévere, una vida muy familiar y muy casi que de pueblo, aún estando en una ciudad tan grande. Voy a aprovechar el momento acá a decirle a las personas que nos ven en Buenaventura en este momento y a quienes están en Facebook, que si no están en Facebook, vayan, métanse y nos siguen en Devolver Conciencia y que nos hagan preguntas y comentarios en el chat del Facebook. Nosotros vamos a estar súper pendientes. Tenemos miembros de nuestro equipo de Devolver Conciencia con un ojo ahí para compartir esos comentarios y hacer las preguntas que ustedes tengan para nuestra invitada. Y hablando de preguntas, voy a darle el paso a Angélica con la siguiente pregunta. Gracias, Francisco. No, que muy lindo yendo tu historia. Te quería preguntar del colegio. ¿Cómo eras tú en el colegio? ¿A qué colegio fuiste? ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia y tu adolescencia? Esa época que en teoría es bonita, ¿no? ¿Tú que la recuerdas? ¿Cómo la recuerdas? Angélica, mira que en el colegio, bueno, primero que todo, mamá siempre, mamá osa, mamá sobreprotectora, siempre queriendo siempre queriendo darnos la mejor educación que ella podía y que estaba en sus manos, ella como mamá soltera por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Entonces, ella, con todo el esfuerzo del mundo, logra que yo entre a un colegio privado, colegio católico de monjas femenino. Entonces, una educación muy tradicional, siempre muy pegada de la iglesia. Mi familia materna siempre ha sido muy pegada a la iglesia. Pero muy bonito, desde muy chiquitica empiezo desde preescolar en ese colegio y empiezo toda mi primaria y empiezo el bachillerato en el mismo colegio, en el Carmen Teresiano, en Bogotá. Ah, recuerdo esa época ser siempre muy juiciosa, siempre he sido muy juiciosa en el colegio, muy aplicada, he tenido siempre mucha disciplina, siempre muy buenas notas, siempre reconocimientos académicos, pero curiosamente nunca llegué a ganarme una beca, siempre era en el segundo lugar, siempre era la mención de honor, pero nunca llegábamos hasta la beca y mamá como la necesitábamos y yo sé, pero no, siempre había alguien que me quitaba ese primer lugar, pero igual siempre muy juiciosa, me gustaba mucho bailar, me gustaba siempre estar como en esas actividades extracurriculares de danza típica colombiana, muy cercana a la música y al baile colombiano.
siempre muy buena con las artes manuales, de hacer todo de pintura, todas las cosas y las clases extracurriculares donde yo me podía inscribir de artes, siempre me gustaba mucho, el colegio me daba esa oportunidad y también por el lado de mi familia, mi mamá siempre le gustaban también ese tipo de cosas con las manos siempre, entonces yo me acuerdo muy chistoso que algún tiempo ella empezó, por ejemplo, a bordar en cintas y a mí me encantó ese tema, entonces era mi abuelita, mi mamá, las amigas de mi abuelita, todas en un círculo tejiendo y yo de 10 añitos, 8 añitos también tejiendo, esa era mi plan, pues. Nunca fui muy amiguera de andar en la calle, obviamente en Bogotá era más como la niña no sale a la calle a jugar balón o a montar bicicleta. Mi hermanito sí, ese andaba en la calle siempre, pero la vez que yo salí a jugar con los amiguitos de mi hermanito, mi abuelito inmediatamente pegó el grito en el cielo y las niñas no juegan en la calle, entonces para adentro. Entonces, pero sí, muy siempre acompañada de mi familia y durante esa etapa del colegio, mamá nos apoyaba muchísimo, para mamá era muy importante que yo hiciera un buen trabajo, entonces siempre con ella, todas las tareas, ella las revisaba, estaba pendiente que todo estuviera bien, para siempre exigirme un poquitico más de dar lo mejor que se pudiera. Qué lindo, ¿no? Lo que nos cuentas de tu familia y especialmente de tu mamá. Casi siempre los invitados que hemos tenido acá siempre resaltan la importancia que en su vida han tenido sus familias y especialmente la mamá es algo que la mayoría siempre hablan, comentan, cuentan cómo gracias a ella, como era la que más insistía, ¿no? Para que les vaya bien en el colegio, para que saquen buenas notas, la que más estaba ahí como animándolos y echándoles porra para que salgan adelante. Eso como que es un común en la mayoría de los invitados que hemos tenido. Así que bueno, lindo que hayas también contado con ese apoyo. Y ¿tú terminaste todo el colegio en ese? ¿Ahí hiciste primaria y secundaria? No, imagínate que cuando yo entré a octavo, noveno, no recuerdo bien, mamá decide venirse para Estados Unidos. Entonces, mamá se reencuentra con un amigo de la infancia, deciden empezar una relación, se casan, pero él llevaba 20 años aquí en Estados Unidos, entonces nos venimos nosotros para acá, mi mamá, mi hermanito y yo. Un cambio gigante, ¿verdad? Un cambio muy drástico, pero gracias a Dios éramos muy pequeñitos todavía. Yo tenía 13 años, mi hermanito tenía 10, 11 años. Entonces, ajustarnos a este cambio de cultura, de circunstancias, de todo lo que involucraba ese gran cambio, mira que fue fácil. Cuando uno hace esos cambios tan chiquito, yo creo que uno se acopla y uno tiene uno es más abierto para todo lo que venga. Entonces, sí, no, hago solamente hasta la primaria y entro al bachillerato aquí en Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Ahí estoy 2 años y después por cosas de la vida me devuelvo a Colombia a vivir con mi papá por primera vez. Mi mamá y mi hermanito se quedan acá, pero siempre en contacto. Entonces entro a Colombia, termino el bachillerato en Colombia, en Bogotá, y ahí empiezo la universidad en Bogotá, en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Okay, yo quiero que nos devuelvas un poquito más, porque en el siguiente bloque te vamos a preguntar todo acerca de la universidad y cómo tomaste esa decisión, cómo respondiste a esa pregunta de ¿y yo qué estudio? Pero ahorita me gustaría preguntarte un poquito más de ese lado personal como en la adolescencia. De todas maneras, te escuchamos decir que pues, fue relativamente fácil todas estas transiciones que son grandísimas, ¿no? Irse a otro país. Pero acá algo que hacemos siempre en Devolver Conciencia y en este programa de Yo que Estudio es preguntar por el lado no tan amable. Cuéntanos cuáles fueron esas dificultades que tuviste que afrontar y también un poco cómo se compara estudiar en el colegio en Colombia versus en Estados Unidos. Sí, muy interesante. Como te contaba, yo nunca fui muy amiguera y muy de estar en la calle y de andar con muchos amigos, entonces siempre fui muy reservada con muchas cosas. Pero cuando llego a Estados Unidos, lo que pasó fue muy chistoso porque yo empiezo a conocer otras colombianas y otros colombianos y ahí hacemos un grupo muy fuerte.
Y ahí empiezo yo a ser un poco más extrovertida, a conocer más de las culturas de ellos. Tenía amigas de Cali, amigas de Medellín, amigas argentinas, amigas uruguayas. La cultura como lo jala a uno, ¿verdad? Y como empieza a crear esos vínculos muy rápido, pero muy fuertes a la misma vez. La diferencia entre el colegio en Colombia y el colegio en Estados Unidos, fíjate que es bien fuerte. Y yo siempre he dicho que yo soy muy de apoyar el colegio en Colombia porque es muy buena la educación. Bueno, yo tuve la fortuna de ir a colegio privado, entonces es por lo que yo puedo hablar, pero son bases muy fuertes que tú ganas. Y a mí esas bases que yo tuve del Colegio de Colombia me ayudó mucho a estabilizarme y a que me fuera bien en el colegio cuando yo entro a Estados Unidos. Son formas de ver el mundo completamente diferentes. Yo me acuerdo que en Colombia nos mostraban la geografía y la historia del mundo completo, pero cuando llego a Estados Unidos, ellos sí tienen la idea de enfocarse mucho en la historia y en la geografía de Estados Unidos, de norteamericana, pues. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Pero si hay mucho más para afuera, hay mucho más que conocer, ¿por qué se centran solamente en eso? Entonces fue como lo único que yo logré ver que me parecía muy chistoso. Pero sí, por el lado de bachillerato y primaria, siempre he dicho que Colombia tiene muy buena educación y me parecía algo muy de valorar la educación que teníamos o que recibí yo en Colombia mientras la tuve. Me Tenemos parece, ahí al gatito de Marco. salió a saludar mi de gato por Valeria. acá. Yo quería resaltar estos contrastes, sobre todo porque muchas veces uno en Colombia piensa que la educación que recibe es lo peor, que en Estados Unidos todo es mejor, hasta Sí. que escucha a alguien que, como Natalia, que le dice, tal vez no es tan así. Yo quiero hacer una pregunta un poquito, no sé, tal vez indiscreta, más hacia allá. Entonces, te viniste a Estados Unidos y luego te devolviste. ¿Cómo fue ese regreso y cómo fueron los desafíos de volver a ajustarse a Colombia después de haber vivido en Estados Unidos? Sí, yo me devuelvo para Colombia y fue algo chistoso porque me devuelvo como un mayo o un abril cuando ya había comenzado el año escolar. Entonces, el desafío más grande fue conseguirle colegio a esta niña. Entonces, papá con sus contactos empieza a buscarme colegio porque no me podía quedar sin colegio por el resto del año y logramos entrar al colegio calendario A común y corriente, pero despuesito de las vacaciones de mitad de año. Eh, en realidad no me pareció que fuera tan difícil de volver a Colombia. Yo creo que lo más difícil o lo más interesante fue tal vez vivir con papá la primera vez, ¿verdad? Porque todos mis recuerdos antes de eso había sido únicamente estar con mamá y con mi hermano. Entonces yo creo que por ahí fue la parte como más interesante, empezarnos a conocernos, empezar a ver cómo iba a ser esa relación, él conocerme a mí también, que era lo que me gustaba y todo, pero papá es un bacán, papá fue un tiempo muy chévere, disfrutamos mucho, a él le iba muy bien también, entonces tuvimos muchos beneficios y muchas oportunidades de pasarla chévere y de disfrutar mucho. Me apoya muchísimo, obviamente, durante esa transición del colegio a la universidad y todo, entonces muy rico. Pero el colegio, claro, entonces el colegio es como la niña que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces es como la atracción en el colegio por el momento, la música, qué trae la música, que se está escuchando allá, que aquí no se conoce todavía. Entonces, como todo eso, obviamente en los 2 años que yo que estuve en el high school en Estados Unidos, aprendí inglés. Entonces, claro, era como la que nos ayuda a hacer las tareas de inglés a todas las que, y me acuerdo que en ese colegio, como biología era toda en inglés. Entonces, para mí era mucho más fácil, pero para los otros chicos, claro, era un poco más desafiante. Entonces, yo ahí sí les tenía un poquitico de ventaja, yo creo, pero también como tratar de lo mismo, de tratar de comunicar la idea de que ellos también apreciaran la educación que estaban recibiendo
y que no era gran cosa que yo trajera, o sea, no era que yo trajera mucho por compartir de Estados Unidos, aparte de mi experiencia y aparte del inglés, yo creo. Interesante esas transiciones y esos cambios. Veo que Angélica tiene otra pregunta para ti. Sí, te quería preguntar acerca de, bueno, en este momento vivías con tu papá, ¿él qué hacía? ¿Qué profesión? ¿En qué trabajaba? Y eso como qué influencia tuvo en ti, la carrera de tu papá y también tu mamá, no sé ya en qué se desempeñaba y cómo te influían las carreras o los trabajos que ellos tenían. Angélica, qué lindo que preguntas por eso, porque ninguno de los dos tiene una profesión. Ninguno de los dos tiene un título universitario. Mamá tiene una carrera técnica. Ella estudió administración de empresas porque mi abuelo no la dejó estudiar lo que ella quería en realidad. Ella quería estudiar arquitectura, pero las mujeres no estudian arquitectura, según mi abuelo en ese tiempo. Entonces ella estudió administración de empresas. Papá es un alma libre. Papá empezó a trabajar en la finca de la familia, administrando todo, entonces él sabía mucho de agricultura, mucho de ese tema, pero cuando yo vuelvo a vivir con él, él estaba completamente en otro campo diferente, más como en la parte legal. Él trabajaba muy cercanamente con notarías, con abogados, con todo este cuento legal que, si te soy sincera, para mí era un no, porque a mí ese tema no me gustaba. Pero de mi papá cojo mucho que él es un todero. Él cualquier problema te lo solucionaba. Él era bueno con los carros, con las herramientas. Él se ingeniaba cómo solucionar cualquier problema. Entonces, eso a mí me parecía increíble. Entonces, esa curiosidad de cómo él está solucionando, cómo funciona esto. Entonces, él me mostraba cómo funcionaba el carro. Entonces, él me mostraba cómo funcionaba la pompa para mover el agua de un lado a otro, cómo funcionaban todas las herramientas, el taladro, todo. Eso me parecía muy genial porque él, sin tener educación fija y oficial, se las arreglaba para solucionar tantas cosas. Entonces, eso me parecía a mí fantástico. Entonces, yo decía, yo quiero saber cómo solucionar tantas cosas así, o sea, cómo intuitivamente poderse desempeñar en la agricultura, en la parte legal, en la parte de ingeniería, en la parte tantas cosas al mismo tiempo. Me parecía Y yo muy creo que eso también un poco te inspiró, ¿no? A estudiar electrónica, mecánica, perdón, ¿no? Perdón. Creo que también sí eso hay por sí un poco de la inspiración a estudiar mecánica. Sí, mecánica, llego a estudiar mecánica, pero fueron muchas las opciones que se me presentaron o se me pasaron por la cabeza antes. Yo recuerdo que lo primero que yo quería estudiar cuando yo era chiquita era arquitectura, porque mi tío, el hermano de mi mamá, era arquitecto, él es arquitecto, y en ese tiempo estaba estudiando. Entonces yo de chiquita veía las maquetas que él hacía y a mí esto me parecía divino, porque era con las manos, era poner los arbolitos, los edificios, la gente, y unas maquetas espectaculares, y yo decía, divino, yo quiero hacer eso. Qué genial, Natalia. Ven, te interrumpo aquí porque en el siguiente bloque nos vamos a meter a fondo en cómo tomaste esa decisión. Ya nos contaste que de pequeña querías ser arquitecta y bueno, no es que ahorita seas exactamente una arquitecta, pero no estás tan lejos. Te agradezco muchísimo y le agradezco a Angélica también por este primer bloque. Al regreso vamos a ir muy a fondo con cómo se tomó esa decisión de estudiar. Y cómo fue esa aventura de estar en la universidad. Ella también cambió de universidades y de países mientras estaba en el pregrado, así que vamos a escuchar todo eso después de los comerciales. Ya volvemos. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos.
Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Ferrer Orozco, abogados y asociados. Abogados especialistas en pensiones. Si usted es pensionado de las siguientes entidades: Foncolpuertos, Cajanal, Seguro Social, Adpostal, Colpensiones, Porvenir, Protección, Colfondos, entre otros. Abogados especialistas en pensión de sobrevivientes, sustitución pensional, reliquidación, pensión de jubilación, vejez, designaciones en vida, auxilio funerario, peticiones. Contáctenos en nuestra oficina ubicada en la Diagonal Tercera, número 3A60 en el edificio Codicer frente al Hotel Cordillera. Contáctenos ya. Consulta gratuita. Ferrer Orozco, abogados y asociados. En GoFit somos su centro de acondicionamiento. Naturally GoFit, un lugar donde la salud, los buenos hábitos, una vida más sana son nuestra prioridad. Nuestro fuerte son ejercicios grupales en donde la energía de todos nos hace empujar hacia adelante. Contamos con áreas para ejercicios funcionales y máquinas para complementar tu desarrollo muscular. Ventilación natural para contribuir a que tu transpiración y energía fluyan. Vista panorámica para que tu mente y cuerpo se sientan en un lugar de paz. Instructores capacitados que serán guías en tu proceso. Déjanos participar en tu proceso de iniciar y mantener una vida saludable. Somos su centro de acondicionamiento. Naturally GoFit en GoFit. La música estimula los sentidos, aumenta la concentración, disciplina y creatividad. Nuestras instalaciones están listas para que vengas a aprender, explorar y crear. Inscríbete ya. Fundación Vive Arte, arte para todos. Este domingo 12 de marzo, por tu canal local de televisión, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, participa en el gran especial conmemoración Día Internacional de la Mujer. Tendremos rifas, premios, regalos, bonos en efectivo y mucho más. Estaremos entregando casa a casa las boletas gratis. Recíbela, participa y gana. Invitada especial, la doctora Livia Mosquera Viveros. Organiza la Fundación Sociocultural Life Arte. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Estimado usuario, este 10 de junio Codicer estará rifando un carro Kia Picanto 2023. El sorteo se realizará por los primeros 6 números del baloto, que equivalen a las 3 primeras balotas. Para participar solo debes ingresar a la página de Codicer www.codicer.com.co y llenar el formulario que allí encontrarás. Los números asignados llegarán a su correo. Aplican condiciones y restricciones. Codicer, no solo comunicamos, unimos. De regreso, muchísimas gracias a todos ustedes por continuar su sintonía a través de Telemar y a través de Facebook. Y a quienes apenas se están conectando, les contamos que llevamos la última media hora hablando con Natalia Millán, que es una ingeniera mecánica que trabaja en la industria aeroespacial en Estados Unidos y nos estaba contando de su vida en la infancia, cómo fue el colegio, cómo creció en Bogotá, rodeada de su familia y las transiciones que tuvo en esos primeros años de irse a Estados Unidos, regresar a Colombia, y ya vamos a meternos de lleno en cómo respondió esa pregunta y yo qué estudio. Pero antes de entrar en materia, en este segundo bloque de nuestro programa y yo qué estudio, le voy a dar el paso a Angélica
para que comparta con todos nosotros nuestra página de Facebook, donde van a encontrar mucha información sobre nuestras iniciativas. Adelante, Angélica. Bueno, Angélica nos está mostrando en este momento en Facebook, no la escuchamos por tal vez asuntos técnicos, vamos a ver si logramos resolverlos. Pero ahí pueden ver nuestra página de Facebook, nos encuentran como Devolver Conciencia. Hola, perdón, no encontraba dónde activar el micrófono. Cosas del en vivo. No, sí, les mostraba aquí la página de Devolver Conciencia de nuestra iniciativa. Acá pueden ver todos los videos que ya hemos realizado hasta el momento. Aquí parten tanto los programas que realizamos de Y Yo Que Estudio, que estos son unos programas que hacemos pues por acá por el canal de Telemar, y otros videos que ya tenemos de antes. Este proyecto hace 2 años que estamos realizando entrevistas. Entonces acá van a encontrar diferentes videos de muchas carreras, ¿no? Van a encontrar qué hace un economista, qué hace una ingeniera de alimentos, qué hace un químico, un ingeniero químico, un ingeniero electrónico, ingeniera de sistemas. Hemos tenido acá a geólogos, a geofísicos. Así que aquí pueden encontrar todos los videos que quedan acá guardados. Pueden venir mucho más fácil por la parte de videos. También pueden encontrar más fácil todos los videos que ya tenemos. Si quieren saber de alguna carrera en especial, en la lupita, acá pueden buscar ahí por la carrera en especial, y si hemos hablado sobre esa carrera, les va a aparecer el video. De hecho, hay algunas carreras de las que hemos hecho varias charlas, hemos tenido por ahí varios invitados de una misma carrera, desde algunas por ahí van a encontrar bastante información. Entonces, como pueden ver, aquí tienen esta herramienta para que la usen a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, y gracias por compartirnos esa información. No nos cansamos de insistir, vayan a Facebook y síganos y utilicen todos esos recursos, hablen con sus profesores, hablen con sus estudiantes. Nosotros sabemos que responder esa pregunta, ¿y yo qué estudio?, es bien difícil, y a veces uno cree que no es capaz, que no hay opciones, o que sencillamente es muy difícil. Y aquí estamos nosotros para contarles qué tan difícil es, en qué consisten esas carreras y cuáles son las oportunidades para materializar esos sueños. Y la manera en la que lo hacemos. Además de saber qué estudio, también ampliar el panorama de posibilidades, ¿no? Porque aquí van a encontrar carreras que por ahí no son tan comunes. Hemos inventado, por ejemplo, a ingenieros biomédicos, o sea, carreras que sí, por ahí uno no, todos oímos siempre hablar de administración, de derecho, de otras carreras que por ahí son sí, todos como conocemos, un administrador o un arquitecto, pero aquí van a encontrar otras opciones que tal vez no sabían que existían y que les pueden servir de inspiración también. Exactamente. Las opciones son ilimitadas para que ustedes puedan cumplir sus sueños, y la manera en la que nosotros les ayudamos por lo pronto en días como hoy, sábados por la tarde, es contándoles cómo alguien que ya cumplió sus sueños o que los está cumpliendo en este momento, cómo lo hizo a través de la educación y cómo respondió esa pregunta, ¿y yo qué estudio? Así que, Natalia, tú nos venías contando, ya estabas empezando a decirnos cómo respondiste esa pregunta. Danos todos los detalles de cómo llegaste a 9º, 10º, 11, después de viajar todo lo que viajaste, de cambiar de colegios y con la influencia de tu familia, ¿cómo tomaste esa decisión de qué estudiar? Pues Fran, mira que entonces lo primero que yo sabía era lo que no quería hacer. Eso me parece súper importante, ¿no? Yo sabía que yo no podía irme por el campo de la medicina ni por el campo legal. Carreras y profesiones que admiro un montón, pero que yo sabía que yo no iba a poder ejercer con amor y con tanto esfuerzo como tal vez lo estoy haciendo ahorita. Nunca fui muy de leer, nunca fui muy de escribir, de filosofía, de historia. Yo sabía que eso no era lo mío. Lo mío eran las matemáticas, la física, todas esas cosas, esa área a mí me gustaba mucho, y las artes manuales, como ya te había contado antes. Entonces yo empecé queriendo estudiar arquitectura, pero por cosas de la vida después cambié. Después dije, ya cuando me iba acercando a ese 10º, 11 en el colegio, entonces yo dije, ¿qué tal si nos vamos por el diseño gráfico?
Pero por ese tiempo me acuerdo mucho que mucha gente era la carrera de moda. Y mi papá dijo como, como eso va a estar competido en algún momento, entonces mejor busquémosle por otro lado. Después dije, bueno, algo como ingeniería industrial, como que se aplique a hartas cosas. Y una tía muy querida mía me dijo como, eso suena como administración de empresas. Y yo, Jesús. Entonces dije, bueno, algo que tenga como de diseño, pero metámosle ingeniería, metámosle esa cosa un poquitico más científica a la cosa. Entonces, eléctrica, yo sabía que tampoco para mí iba a ir. Entonces, al final, resultamos con ingeniería mecánica y ingeniería aeroespacial. Pero en Colombia, ingeniería aeroespacial no existía. A mí siempre me han encantado los aviones y esa cosa de volar me parece genial. Pero en Colombia la única opción era a ingeniería aeronáutica. Entonces, para ese tiempo, mamá estaba también en Colombia y papá y mamá me acompañaron a buscar en la Universidad de San Buenaventura, que era la única en Bogotá que daba ingeniería aeronáutica. Y sí, tenía prospecto y todo, pero no nos mató, no nos llamaba completamente. Había algo que no funcionaba. También a mí siempre me había gustado mucho pertenecer a la Fuerza Aérea. No sé por qué a mí eso del uniforme y de la disciplina que mostraba este campo me parecía tan interesante. Fuimos también a intentar entrar a la Fuerza Aérea Colombiana, pero me dijeron que no porque yo mido 1,52. Me dijeron por bajita, para afuera. Y yo no. Entonces, casi que por descarte termino entrando a ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica, claro, si a mi abuelito, imagínate tú que no dejó estudiar a mi mamá arquitectura, si yo le hubiera dicho que yo iba a estudiar ingeniería mecánica, Dios mío, terrible. Pero bueno, por cosas de la vida ya no estaba con nosotros en este mundo en ese momento, entonces dije, ingeniería mecánica tiene como mucho campo, me va a dar muchas posibilidades, muchas áreas en las que yo puedo tal vez ejercer mi carrera, hagámosle. Entonces, me va muy bien en el ICFES, mi papá me da un tip, o no me da un tip, sino que dice, yo estaba muy asustada para el ICFES, me acuerdo mucho, entonces me dijo, tomémoslo antes de que tú termines el colegio para que veas cómo es, le coges un poquito el tiro, le pierdes el miedo, cosa que cuando te toque en realidad hacer el de verdad, ya le tengas un poquito menos de miedo. Entonces, hacemos eso. En el primero me va bien, pero pues no termino en los primeros puestos, pero en el segundo me va súper bien. Entonces resulta que empezamos a buscar universidad con papá y llegamos a la Escuela Colombiana de Ingeniería. Por el buen ICFES me dan un descuento, pero igual seguía siendo universidad privada. Pero entro a la escuela, una universidad tan bonita y con tantas oportunidades, con una experiencia genial en el campo, pero ingeniería mecánica como programa era muy nuevo. Ellos tenían mucha experiencia con ingeniería civil. Entonces, todas las primeras materias que yo tomo en el programa de ingeniería mecánica eran en realidad copiadas del pensum de ingeniería civil. Entonces fue muy interesante, pero me parecía igual muy lindo. Eran muy comunes, o sea, el currículo era igualito. Entonces empiezo yo en ese cuento. Después de 2 años de estar en la escuela, mamá me dice, bueno, ¿te quieres quedar en Colombia o te quieres devolver para Estados Unidos y terminar tu carrera Te allá? interrumpo aquí porque eso nos abre todo un montón de preguntas que te vamos a hacer y está muy interesante, pero quiero que recapitulemos un momento para que se nos quede más en la cabeza. Entonces, primer paso para responder esa pregunta de tú que estudias, identificaste qué era lo que no querías estudiar. Ujú. Y luego empezaste a ver qué cosas te causaban curiosidad, te apasionaban, y entonces salió lo de los aviones, volar, y encontraste las carreras como que te acercaban por esos lados, y entre esas en Colombia solo ofertaban ingeniería aeronáutica, fuiste a ver y como que sí, pero como que no, y lo más cercano fue ingeniería mecánica. Sí. Y de ahí fue el proceso de escoger universidad y visitaste algunas universidades, querías estar en la Fuerza Aérea, pero por bajita no, no te dejaron. Que es muy interesante ver también cómo hasta el cuerpo tiene que ver con la carrera que uno estudia. Antes, Francisco, dale, Angélica. perdón que te interrumpa, pero hay dos cosas que me han llamado la atención de lo que nos ha venido contando hasta ahora Natalia. Uno, como siempre ella habla de que todas las decisiones las tomaron como en familia. O
sea, como dice, por ejemplo, yo quería estudiar tal cosa, pero una tía me dijo que no. Yo quería tal otra, pero mi papá me dijo esto. Yo quería tal, pero mi mamá me dijo esto. Me parece primero lindo que hayas tenido pues como que todos hayan ayudado a tomar esa decisión y que pues tú hayas oído las sugerencias, ¿no? Pero pues que al final haya prevalecido lo que para ti era como más importante, ¿no? O sea, vos oíste todas las opiniones, pero te mantuviste en que querías algo pues como con ingeniería, con números, y alrededor de eso como que tomaste tu decisión. Y la otra cosa que me llama la atención también es el tema de los roles de género. También ya lo has mencionado un par de veces, como sobre todo por el lado de tu abuelo, que eso también es algo que nosotros acá marcamos mucho y que le queremos decir mucho a las niñas y a las mujeres, a las jóvenes que estudian, que menos mal, eso ya no estamos como tan en estos tiempos, ¿no? Ahora estamos en una época en la que las mujeres pueden ser lo que quieran ser, y siempre le hacemos esa invitación a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, jóvenes, a que también vean en las ciencias, en las ingenierías una opción para sus vidas, que a veces muchas veces se ve como que estas carreras son para hombres y que sepan que eso ya no existe, que cualquier persona, hombre o mujer, puede estudiar lo que quiera, no hay carreras para hombres, no hay carreras para mujeres. Pues no sé, supongo, obviamente no sé, ya carreras de ejército, de cosas así, de pronto sea un poco más marcados los roles de género, pero ya en otros ámbitos como que eso por suerte ya no ha bajado y creo que es algo que les debe quedar como muy claro, ¿no? Que ustedes quieran estudiar lo que quieran hacer sin preocuparse tanto si eso es una carrera para mujer o para hombre. No sé qué piensas tú al respecto, Natalia. Mira que sí, algo que agradezco mucho a mi papá, a mi mamá y a mi familia en general es que ellos, como tú decías, eran sugerencias, pero siempre ha sido prioridad qué quieres estudiar tú, qué es lo que en qué te sientes cómoda. Ellos me daban sugerencias y opiniones, pero siempre respetando en lo que yo me sintiera cómoda, en lo que yo pudiera poner mi 100%, ¿verdad? Porque qué harto estudiar algo que es lo que no te llama la atención, que es todos los días, es como, oh, tengo que ir a clase. Y no, la idea es como que qué rico poder ir a aprender porque tengo curiosidad, quiero más de esto, quiero saber más, quiero ir un poquito más allá de lo que todo el mundo, al nivel que todo el mundo llegue. No hay nada más bonito eso porque entonces ya no es estudiar, sino es aprender, ¿verdad? Cambiamos ahí, es no te toca ir a estudiar, te toca o quiero ir a aprender, porque yo lo quiero hacer. Ya no es una obligación, sino es un deseo propio. Entonces, siempre estuvo eso muy apoyado por mi familia, pero como prioridad era qué quería hacer yo, sí. A mí me parece muy bonito y muy importante ese aspecto de que la decisión es de uno y que se trata de las pasiones y del gusto de uno, y acá uno no puede negar la pasión que tienes tú con lo que has estudiado y con lo que trabajas. Y yo lo puedo decir porque te conozco personalmente y le digo acá a toda la audiencia, ella es una mujer muy comprometida con su trabajo, muy apasionada con todo lo que hace y con su estudio y cómo materializa sus sueños. Pero vuelvo a hacer de esas preguntas tratando de ver el otro lado. Entonces, listo, está toda esta pasión, todo este gusto. ¿Cómo fue esa transición a la universidad? Porque el colegio es una cosa y la universidad es otra. Y de ahí te meto otra vez la pregunta de paso. De ahí hiciste otra transición a otra universidad. Cuéntanos cómo fueron esas transiciones y qué fue lo difícil de esos procesos. Mira que la vida solita se ha encargado de mantenerme siempre pegada al piso, ¿no? Al suelo. Siempre me ha ido muy bien, como te había dicho, siempre muy buenas notas en el colegio, siempre la niña de mostrar en muchas cosas, pero cuando he tenido estos cambios tan drásticos en la vida de entrar a la universidad, después entrar a la universidad, pero en otro país y todo, y después entrar al grad school a la educación posgrado, siempre la vida me ha hecho empezar ese camino, pero pucha, me ha bajado el curubito, como decimos en Colombia, ¿verdad? ¿No? Entonces, claro, las primeras clases, el primer semestre siempre ha sido duro para mí. En el momento que yo sentía que no las cogía de una en alguna clase, claro, eso me afectaba en lo más profundo de mi ego y mentalmente, ¿verdad? Entonces, como bajémosle un poquito a las revoluciones, todos estamos en el mismo camino, entonces,
Sí, cógela suave y tampoco te dejes elevar mucho porque has llegado acá. Ya entraste, pero la idea es terminar, ¿verdad? Entrar, mucha gente entra. Yo me acuerdo que cuando entré a la escuela éramos 150 y a segundo semestre pasamos 70 por razones varias, porque no la gente prefirió cambiar de carrera o porque por razones varias. Pero sí, la idea es terminar. La idea es terminar el camino que comenzó. Entonces, en la universidad en Colombia, sí, fue un poco, pues fue normal, era en mi idioma, con mi gente, empecé a conocer gente de todos los lugares de Colombia, que me parece fantástico, pero llego a Estados Unidos y, claro, el choque de culturas, el choque de la universidad en Estados Unidos es bien diferente. Entonces, el inglés yo lo traía, pero pues después de 5 años en Colombia entendía, pero no lo hablaba tan fluidamente otra vez. Entonces, volver a retomar todo eso, nada de colombianos en mi carrera, era la única colombiana en mi carrera. Em, y me pasa algo muy curioso. El primer examen que cojo en la universidad en Estados Unidos, lo pierdo. Y yo dije, no, esto no es lo mío, yo voy a votar esto, yo para qué me vine hasta acá, yo voy a buscar otra carrera y entonces empecé a buscar para diseño gráfico, otra vez a irme para el diseño gráfico, pero me tocaba cambiar de campus de la universidad y yo dije, no, este campus es muy lindo, entonces dije, bueno, vamos, no nos desilusionemos otra vez, pero era la vida otra vez volviéndome a bajar, porque en Colombia ya me había ido súper bien, el mejor promedio, promedio 4.6 en Colombia, entonces súper bien, pero lo que te digo, la vida me baja y me dice, vamos en otro cuento, como cualquier otro ciudadano mortal de este mundo, y listo. Empiezo yo en la universidad aquí, en Rockers, New Jersey. Y mira que me parece, fue una experiencia tan bonita porque mi grupo de estudio, y después hablamos un poquitico más de la importancia del grupo de estudio, era una chica india, nacida en India, musulmana, una chica nacida en Estados Unidos, china, de familia china, em, un chico afroamericano y yo. Entonces, unas culturas y una cosa de locos. A mí eso me parecía genial poder intercambiar las culturas y las tradiciones y los gustos y la música y todo, pero todos estando enfocados en un mismo objetivo que era graduarnos de ingeniería mecánica. Entonces, sí, ese fue el comienzo un poco movidito, un poco duro, por decirlo así. A mí me parece muy bonito lo que nos cuentas sobre el final en medio de todas las dificultades, encontrar un apoyo también en un grupo de estudio, tú siendo la única colombiana, te encuentras con un grupo multicultural y a pesar de que eso suena supremamente difícil, me suena como que eso es de lo que más te gustó de esa experiencia de la universidad. Y yo quisiera preguntarte, bueno, dos cosas. Uno, ¿en qué semestre estabas en la universidad en Colombia cuando tomaste la decisión de irte o de venirte a Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese proceso de tomar la decisión? Porque no creo que haya sido muy fácil, como que llegas un día y dices, ay, mamá, como que me voy mañana para Estados Unidos, voy a dejar acá todo y voy a volver a comenzar de cero en otro país. ¿Cómo fue eso? Sí, entonces estaba la oportunidad, legalmente yo iba a cumplir 21 años en ese momento, entonces era ya, si lo íbamos a hacer era el momento ya, porque después la cosa se dificultaba por cosas legales. Entonces digo, listo, nos vamos. Y empiezo yo a reconocer otra vez cómo era vivir en Estados Unidos, volver a tomarle las riendas a eso. Pero mira que fue más fácil. Yo poder haber vivido antes en Estados Unidos me permitió que la transición fuera mucho más fácil. Lo único que sí fue diferente es que llego yo a Estados Unidos, mamá estaba terminando de estudiar porque ella también decide estudiar acá. Mi hermanito estaba también terminando el colegio. Entonces llego yo en el plan de aquí todos pagamos y colaboramos en la casa por partes iguales.
Entonces, algo que yo no estaba haciendo en Colombia, ¿verdad? En Colombia, papá no me dejaba trabajar, la niña se concentra en estudiar y ya, y del resto se encarga papá. Llego acá y era completamente opuesto. Me empiezo a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Entonces, era muy curioso porque entonces, volvemos al tema del grupo de estudio. Me uno yo con Aisha, con mi compañera nacida en India, musulmana, la mujer más brillante que yo haya conocido en mi vida. Una mente genio completamente. Pero empiezo yo súper así, veo yo la oportunidad y empezamos a hacer grupo de estudio de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días. O sea, era una cosa de una disciplina tremenda. Pero el viernes, ellos sabían que yo el viernes tenía que salir a las 3, 4 de la tarde porque yo entraba a trabajar. En ese tiempo trabajábamos mi mamá, mi hermanito y yo en una casa de banquetes como meseros, pero era la única forma que yo tenía para poderme cubrir muchos de mis gastos. Papá me ayudaba con lo que él podía, pero en ese tiempo la situación ya era otra económicamente para él. Entonces sí, fue un reto gigante porque empezaba a trabajar viernes por la tarde, pero las fiestas, matrimonios, celebraciones, cumpleaños acababan a las 2 de la mañana, sábado 8 de la mañana hasta la medianoche y el domingo también, y el lunes otra vez comenzar de 7 a 7 completamente concentrada en estudiar. Una vida distinta a la que estabas teniendo en Bogotá, que se te volvió balancear una intensidad de estudio muy fuerte con una intensidad de trabajo en unos horarios difíciles. Y bueno, eso nos habla también de la historia de lucha que muchas veces uno piensa, ay, que porque es de Bogotá todo le queda más fácil. Y cuando uno se da cuenta, la vida lo pone a uno en muchas circunstancias que lo hacen difícil, pero es esa perseverancia, esa insistencia que nos muestra Natalia, lo que le ha permitido salir adelante y cumplir sus sueños. Antes de que nos vayamos al siguiente corte de comerciales, yo quiero preguntarle a Natalia, toda esa experiencia de la universidad, de hacer el pregrado en Colombia y luego de venirte a Estados Unidos, ¿qué significa para ti? Y como estamos cortos del tiempo antes de irnos al corte, dímelo en 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras que para ti definen lo que significó para ti la universidad? 3 palabras para definir mi experiencia en la universidad. 1, disciplina. Disciplina siempre, y eso es algo que yo lo tengo súper marcada. Disciplina es diferente que berraquera, pero yo quiero poner también ahí berraquera, ¿no? A meterte tú mismo a enfrentarte con cosas que tal vez en otras circunstancias serían súper, o en las mismas circunstancias son muy, muy miedosas, pero hágale igual. Lo peor que puede pasar es que le digan que no, pero hágale. Y otra cosa, yo sigo metiendo, yo creo que familia, porque es que si no está ahí, no vamos para ningún lado. Entonces me quedo con esas 3 palabras: disciplina, berraquera y familia. Qué genial, disciplina, berraquera y familia. Con eso vamos terminando este bloque. Al regreso vamos a empezar a hablar del espacio, vamos a aprender exactamente qué es lo que ella hace en la medida que nos pueda contar, porque mucho de eso es secreto. Y también vamos a hablar del lado familiar y de su esposo que ha estado ahí apoyándola también en estos últimos años. Nos vemos en unos minutos. Ya nos vemos. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos.
Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Ferrer Orozco, abogados y asociados. Abogados especialistas en pensiones. Si usted es pensionado de las siguientes entidades: Foncolpuertos, Cajanal, Seguro Social, Adpostal, Colpensiones, Porvenir, Protección, Colfondos, entre otros. Abogados especialistas en pensión de sobrevivientes, sustitución pensional, reliquidación, pensión de jubilación, vejez, designaciones en vida, auxilio funerario, peticiones. Contáctenos en nuestra oficina ubicada en la Diagonal Tercera, número 3A60 en el edificio Codicer, frente al Hotel Cordillera. Contáctenos ya. Consulta gratuita. Ferrer Orozco, abogados y asociados. En GoFeed, somos su centro de acondicionamiento. Naturally GoFeed, un lugar donde la salud, los buenos hábitos, una vida más sana son nuestra prioridad. Nuestro fuerte son ejercicios grupales en donde la energía de todos nos hace empujar hacia adelante. Contamos con áreas para ejercicios funcionales y máquinas para complementar tu desarrollo muscular. Ventilación natural para contribuir a que tu transpiración y energía fluyan. Vista panorámica para que tu mente y cuerpo se sientan en un lugar de paz. Instructores capacitados que serán guías en tu proceso. Déjanos participar en tu proceso de iniciar y mantener una vida saludable. Somos su centro de acondicionamiento. Naturally GoFeed en GoFeed. La música estimula los sentidos, aumenta la concentración, disciplina y creatividad. Nuestras instalaciones están listas para que vengas a aprender, explorar y crear. Inscríbete ya. Fundación Vive Arte, Arte para Todos. Este domingo 12 de marzo, por tu canal local de televisión, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, participa en el gran especial conmemoración Día Internacional de la Mujer. Tendremos rifas, premios, regalos, bonos en efectivo y mucho más. Estaremos entregando casa a casa las boletas gratis. Recíbela, participa y gana. Invitada especial, la doctora Livia Mosquera Viveros. Organiza la Fundación Sociocultural Life Arte. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Estimado usuario, este 10 de junio Codicer estará rifando un carro Kia Picanto 2023. El sorteo se realizará por los primeros 6 números del baloto, que equivalen a las 3 primeras balotas. Para participar solo debes ingresar a la página de Codicer www.codicer.com.co y llenar el formulario que allí encontrarás. Los números asignados llegarán a su correo. Aplican condiciones y restricciones. Codicer, no solo comunicamos, unimos. De regreso en el último bloque de nuestro programa de hoy de ¿Y yo qué estudio? Gracias a ustedes por estar con nosotros este sábado por la tarde, escuchando la historia de Natalia Millán, que es una ingeniera mecánica que desde el comienzo les venimos diciendo que trabaja en la industria aeroespacial. Desde pequeña ella quería algo con aviones, algo de volar. No la dejaron entrar a la Fuerza Aérea porque era muy bajita, pero actualmente trabaja en una empresa que se llama Blue Origin y ahorita nos va a contar todos los detalles que nos puede contar acerca de su trabajo y nos va a contar qué hace una ingeniera mecánica. Pero antes de que entremos en el siguiente bloque de preguntas, yo quiero preguntarle a Angélica, que al comienzo de este programa nos decía que estaba un poco nerviosa. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia de estar en vivo en Telemar hablándole a la audiencia de Buenaventura?
No, ha sido súper chévere, la verdad, como que sí es distinto a lo que normalmente hacemos en nuestros videos, porque nosotros manejamos el tiempo, nos podemos explayar un poco más si queremos, acá está como el estrés de tener que cumplir con horarios y qué sé yo, de eso como que hace que hable menos, me obliga a hablar menos, normalmente yo hablo más, pero hoy por cuestiones de tiempo hablo menos. Pero muy lindo y sobre todo es muy lindo poder llegar a la comunidad que nosotros queremos, ¿no? Queremos llegar a las zonas apartadas, que tengan acceso a esta información, que tengan historias de vida que los inspiren, que tengan información que les sirvan para sus vidas profesionales. Y entonces, pues muy contenta de este espacio y esperando que ojalá la comunidad le guste y lo aproveche también. Bueno, y hablando de compartir información con la comunidad de Buenaventura, acá les traemos otra herramienta que se las presentamos hace un mes en nuestro primer programa en vivo, pero queremos seguir trayéndola para que la utilicen y le saquen el máximo provecho. Esta es una página en la que hemos trabajado un montón con Carolina Forero, que espero que nos esté viendo en este momento en el Facebook Live. Hola Carolina, este es todo el trabajo que has hecho, aquí estamos mostrándolo. Esta iniciativa se llama Sí Puedo, y como pueden ver acá nos enfocamos en contar historias como la que están viendo y escuchando hoy, y lo hacemos en formato escrito. Estas historias son contadas directamente por personas como Natalia, que vivieron todas estas travesías para llegar a donde están cumpliendo sus sueños a través de la educación. Pueden encontrar historias de todos los estilos, de todas las carreras profesionales, para que se inspiren. La idea de esto es que también las puedan utilizar los profesores, los padres de familia, que se las lleven a los colegios. ¿Dónde encuentran esta página? Se meten al Facebook de Devolver Conciencia, van al lado de información y ahí nos van a ver el link a la página de Sí Puedo. No solo tenemos historias para ustedes, sino que también tenemos un montón de herramientas de información útil para escoger qué estudiar. Les contamos qué son las distintas modalidades de estudio, porque al salir del colegio uno puede hacer un montón de cosas, y acá les contamos en qué consisten cada una de ellas. ¿Qué es un técnico profesional? ¿Qué es una licenciatura? ¿Qué es una maestría? ¿Qué es un doctorado? Les contamos también qué carrera escoger. No les decimos estudie esto, sino que les contamos de qué se tratan las carreras para que se hagan una idea del espectro tan amplio de posibilidades que hay y que se hagan una idea de los costos que toma estudiar. Como estudiar no es tan fácil y tan barato todo el tiempo, les tenemos también entidades que ofrecen becas, sobre todo en este caso ahorita tenemos becas para posgrado, estamos tratando de conseguir más información para becas de pregrado, así que si, por ejemplo, tú eres un profe y estás pensando, ay, como que me gustaría seguir formándome mejor para servir a mis estudiantes, quiero hacer una maestría, acá les contamos dónde consiguen becas y cómo conseguir esas becas. Les damos una guía para conseguir esas becas en Colombia o en el exterior. Y siempre nos pasa que el inglés a veces es un obstáculo, pero la mayoría de las veces se vuelve una gran herramienta. Así que les tenemos otra serie de links para que vean en dónde pueden aprender inglés gratis. Y no solo inglés, sino también otros idiomas que les van a abrir las posibilidades. Para quienes nos escuchan, que son estudiantes en la universidad, cómo prepararse para hacer un posgrado, porque hay mucho que va de trabajo para que uno empiece un posgrado, y yo creo que ahorita vamos a preguntarle a Natalia cómo fue ese proceso para ella. Y tenemos una guía de planeación personal, porque muchas veces a uno la vida sencillamente lo va llevando y uno no se da cuenta qué pasó, y es muy importante parar por un momento y decir, un momento, yo a dónde quiero ir, cuáles son mis sueños, qué es lo que quiero lograr. Y acá les tenemos una guía de planeación personal para que ustedes mismos hagan ese plan, lo trabajen y lo revisen. Entonces, bueno, después de contarles de las herramientas que les traemos, gracias a Sí Puedo y a Carolina Forero, que una vez más un saludo. Ella no nos acompaña hoy delante de cámara, pero ha estado en todo el proceso detrás de cámaras aquí. Con esto le doy la palabra a Angélica
para que le hagas esa gran pregunta a nuestra invitada. Gracias, Francisco. Sí, aquí veníamos hablando en el segmento anterior con Natalia sobre cómo fue el cambio de la universidad estando en Colombia al irse a vivir a Estados Unidos. Bueno, nos hablaba todo el tema familiar, cómo ella estudiaba y trabajaba al tiempo. Pero la gran pregunta que siempre tenemos acá es, ¿qué hace una ingeniera mecánica? Bueno, siempre le preguntamos eso a todos nuestros invitados. Y sobre todo me gustaría enlazarlo con cómo llegaste de ser ingeniera mecánica a trabajar en lo que tú querías, ¿no? Que era volar, aviones, cosas espaciales. ¿Cómo enlazaste tu carrera con ese sueño que tenías cuando la escogiste? Pues, Angélica, mira que es una historia un poquito larga, pero te la voy a resumir así para extraerle lo más importante. Entonces, sí, me gustaban mucho los aviones, me gustaba mucho este cuento de la ingeniería aeronáutica, ingeniería aeroespacial, pero cuando tú escuchas de ingeniería aeroespacial o todo aeroespacial, tú solamente piensas en la NASA. Pero yo decía, eso es imposible. Yo viniendo de Colombia, viniendo de un barrio clase media baja, o sea, no, eso no, eso es imposible. Entonces yo me graduó de la universidad aquí, empiezo a estudiar para una empresa de semiconductores, me va bien, pero yo digo, eso no es lo que me mata, eso no es lo que yo quiero. Vamos a tratar de redirigir mi carrera profesional en algo que me llame más la atención. Yo quería hacer una maestría, pero yo no tenía los recursos para pagarme la maestría de mi bolsillo, entonces por cosas de la vida termino decidiendo hacer un doctorado. ¿Qué es un doctorado? Me pregunté yo en ese momento. Yo no tenía la menor idea. Mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Mi papá me dijo, ¿usted va a volver a estudiar? Y yo, sí, pero crean que yo lo voy a lograr. Vamos a ver. Me mudo del estado de Nueva York para el estado de Georgia en Estados Unidos. Entro al Georgia Institute of Technology, a Georgia Tech, a hacer mi PhD en ingeniería mecánica. Mi mamá se viene conmigo. Ella renuncia a su trabajo en New Jersey, se muda para Atlanta también a vivir conmigo porque yo necesitaba un roommate, necesitaba poder ayuda para pagar mis gastos, mi sueldo se me iba a bajar impresionantemente, entonces necesitaba vivir con alguien. Empiezo yo la universidad y ahí volvemos al mismo tema, la vida me baja del curubito y me dice, un momentico, que es que su ego ya se le subió mucho. Empiezo yo las clases y empiezo la investigación, que yo nunca había hecho investigación en mi vida. Claro, eso me da 3 vueltas, yo llego a la casa llorando, le digo, mamá, yo no quiero hacer esto, yo me voy de aquí. Me dijo, ¿usted está loca? Me hizo venirme para acá, yo no me voy a ir, le toca terminar. Entonces, fíjate cómo antes, como el pregrado era algo que se esperaba de mí, claro, ahí le metimos toda la fuerza porque era lo mínimo a lo que yo llegaba, pero el doctorado a mí nadie me lo estaba pidiendo, nadie. Eso solita me metí yo en eso, entonces ahí cuesta más trabajo. Empezamos con el cuento y vuelvo a reubicar mi carrera en el campo de pura ingeniería mecánica, testeando materiales, encontrando propiedades de los materiales, de propiedades mecánicas de diferentes aleaciones de titanio. Empiezo yo todo en ese cuento y por cosas de la vida, fíjate otra vez, la Fuerza Aérea Estadounidense me empieza a patrocinar mi carrera. Entonces, veníamos con que yo quería empezar en la Fuerza Aérea Colombiana, me dicen no porque es muy bajita. Cuando llego yo al pregrado en Estados Unidos, vuelvo a intentarlo, voy a la oficina de la Fuerza Aérea y me dicen no porque usted ya va más adelantada en su carrera. Yo entré aquí en segundo año de ingeniería, entonces me dice no la dejamos entrar a la Fuerza Aérea porque ya empezó su carrera, tenía que empezar desde cero. Llego al doctorado y el Fuerza Aérea me empieza a patrocinar, a pagarme mi sueldo y mi investigación. Y yo digo, por ahí fue. Logramos entrar a la Fuerza Aérea de alguna forma. Termino yo el doctorado, me gradúo y ahora empieza la pregunta, ¿y yo qué estudio? En un momento y ahorita es, ¿y yo qué trabajo? ¿En qué trabajo? Resulta que fue muy parecido al principio. Lo único que yo sabía, lo único que yo sabía era lo que no quería hacer. Entonces,
Para ese momento empiezo yo a ser un poquito más consciente de la situación mundial, política y toda la cuestión. Entonces dije, nada que tenga que ver con guerra. Entonces yo dije, Fuerza Aérea, te soñé por muchos años, pero en este momento no quiero saber nada de Fuerza Aérea, de Ejército, nada de eso. Nada de petróleo, nada que dañe el medio ambiente. Es muy difícil en el mundo en el que vivimos, yo sé, pero era algo que yo decía, nada que tenga que ver con eso, nada que lastime a los animales. Para mí los animales son sagrados, nada que lastime a los animales. Entonces llegamos a un momento donde mi mamá y mi esposo me dicen como, a ver, mamita, pero tiene que trabajar en algo, como que decida, porque de a pan y agua no vamos a sobrevivir, tiene que trabajar en algo. Entonces empiezo yo a buscar y yo dije, eso es muy difícil entrar al área aeroespacial, eso es muy difícil, pero bueno, empecemos y empezamos a mandar aplicaciones y todo eso. Apliqué también a otras compañías también aeroespaciales, a otros campos, a ver en qué oportunidades podíamos hacer. Viniendo con un doctorado es un poquito más difícil porque en el doctorado tú te concentras tanto en algo tan específico que pierdes rastro de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿verdad? Pero fíjate que yo siempre digo que mucha gente ve un doctorado como este monstruo gigante al frente tuyo que es imposible de conquistar, pero es más lo que aprendes a lo largo del doctorado que en sí la misma tesis. Cómo afrontar los problemas, cómo analizar situaciones, eso es lo que llama la atención en una hoja de vida. Entonces yo creo que por ahí es que logro entrar a este campo. Yo quiero, ven, que echemos reversa un momentico ahí. Entonces, en esto que nos cuentas, apareció el esposo, hiciste el doctorado, hay mucho que tenemos que desglosar ahí. En el doctorado fue que nos conocimos. Te Muchas conozco a gracias. ti. No aparece Francisco en la historia. Bueno, me toca preguntar. Pero bueno, yo quiero echar reversa un poquitico más para que nuestra audiencia se haga una idea de qué hace una ingeniera mecánica, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hace un médico? Pues, no sé, va y opera gente, y los médicos van a estar diciendo, ay, Dios mío, con lo que sale. Pero cuéntanos como un poquito más en detalle en qué consistía tu trabajo como ingeniera mecánica, por ejemplo, antes de comenzar el doctorado. Antes de comenzar el doctorado, yo trabajaba para una empresa de semiconductores donde hacen los microchips de todos los celulares, lavadoras, todo lo electrónico trae microchips. Una industria completamente nueva para mí, pero yo entro como ingeniera de equipos. Entonces, en ese tiempo yo estaba en el grupo de fotolitografía, que son los que imprimen todos los conductos eléctricos y a través de diferentes capas van creando lo que es el microchip. Pero como ingeniera de equipos, mi responsabilidad era asegurarme que todas las máquinas estuvieran calificadas para todos los procesos, que estuvieran produciendo los productos, valga la redundancia, en los parámetros y los controles en los que necesitábamos. También era mi responsabilidad buscar formas de hacer esos procesos más óptimos, de optimizar todo el proceso de producción. Los chips se producen en grandes volúmenes, entonces son millones de chips que se producen al día, de los cuales no el 100% son o cumplen con las expectativas y los requerimientos de la industria automotriz y de la industria de aparatos para la casa, son diferentes estándares. Entonces, ¿cómo logramos acercarnos a ese 100% de utilidad? ¿Cómo logramos encontrar nuevos químicos para facilitar toda esa cosa? Entonces, eso era lo que yo, en lo que yo me desempeñaba en la parte de semiconductores, de encargarme de todo lo que tenía que ver con todos los problemas, resolver todos los problemas con nuestros equipos de fotolitografía. Natalia, yo te quiero preguntar unas preguntas también, no sé si lo mencionaste en algún momento, porque pregunto eso sobre todo porque capaz que chicos que nos estén viendo ahorita, chicos, chicas, digan, yo quiero ir a Estados Unidos también, hacer mi pregrado en Estados Unidos. ¿Cómo fue económicamente? ¿Tú fuiste a una universidad allá pública, privada? ¿Cómo hiciste para pagarla? Perdón hablar de temas de economía, pero sobre todo es para orientar a los chicos si quieren irse a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo es eso?
cómo es estudiar, qué tan caro es, cómo resulta eso. Y lo mismo para el doctorado. Tú cuentas que bueno, como que después te empezaron a ayudar, o sea, con la Fuerza Aérea, tuviste algún apoyo económico, pero inicialmente también te lo pagabas tú, ¿cuánto cuesta? No sé, como para que se hagan una idea de estas cosas los chicos. Listo, súper importante. Mi historia es un poquito diferente a las otras historias que ustedes han podido presentar antes en el programa, en los programas de Devolver Conciencia, porque yo no llego con Fulbright, yo no llego con una beca de estas muy prestigiosas que ayudan a tantos chicos en Colombia y que mucha gente también no sabe que existen. Yo tengo la bendición o la ventaja de llegar a Estados Unidos como residente de este país, entonces yo logro, sí, yo entro a todas mis universidades aquí, han sido universidades públicas, pero el gobierno de Estados Unidos eh, ofrece ayudas económicas para personas de bajos recursos. Entonces, volvemos al tema de que mi mamá trabajaba y estudiaba, ella no podía mantenernos a todos, mi hermanito trabajaba para ayudarse al mismo y yo trabajaba, pero en realidad los ingresos de nosotros eran bajos. Entonces, gracias a eso, fíjate, gracias a eso yo recibo ayudas financieras del gobierno, préstamos que unos no me toca devolverlos y otros que sí me toca devolverlos, funcionan diferentes formas, pero es gracias a esos préstamos y gracias a esa ayuda financiera que yo logro terminar mi pregrado aquí en Estados Unidos. Y gracias a mi papá también que me ayuda en muchas oportunidades cuando literalmente ya no puedo yo solita. El doctorado es completamente diferente. En el doctorado, la universidad, tú estás trabajando para la universidad, tú haces investigación para la universidad. Todo ese conocimiento nuevo que tú estás generando es propiedad de la universidad y te consideras un empleado más de la universidad. Sí, tienes que tomar clases, tienes que tomar exámenes, tienes que pasar ciertos requerimientos, pasar unos exámenes de cualificación, pasar un proposal, proponer una tesis, pero tradicionalmente aquí eso te lo paga o la universidad o tú consigues un fellowship. Un fellowship es también financiación, pero de una agencia externa a la universidad que en ese momento decide apoyar cierto campo de investigación, así decide apoyar cierto grupo específico de personas que cumple con ciertas características. En mi caso, yo empiezo patrocinada por la NSF, la Organización de Ciencia en Estados Unidos, perdóname, se me escapa la definición exacta. Ellos me patrocinan por 2 años porque mi advisor, mi profesor, tiene vínculos con ellos están interesados en la investigación que hace este grupo. Entonces ellos me patrocinan por 2 años mi sueldo y mi investigación. Después de los 2 años, entro yo a un programa de la Fuerza Aérea que era para jóvenes líderes de minorías. Entonces, mujer, check. Hispana, check. Entonces, cumplía con las características que ellos buscaban, que eran mujeres, hispanos, afrodescendientes, todos estos tipos de minorías, de grupos de minorías que están haciendo investigación en campos que obviamente les favorece o les interesa a la Fuerza Aérea. En mi caso era la investigación y el desarrollo y la ingeniería de materiales. Entonces también tengo mi doctorado del Departamento de Ingeniería Mecánica con hartísimo y un gran énfasis en materiales, que es lo que el laboratorio de la Fuerza Aérea en ese momento estaba interesado. Y qué bueno que nos metamos en este tema, porque entonces, listo, metámonos de lleno en el doctorado. Y bueno, yo puedo contar un poquito de la historia. Natalia y yo nos conocimos porque yo estaba haciendo el doctorado en Georgia Tech en Ciencia e Ingeniería de Materiales y nosotros teníamos unas oficinas que eran grandísimas y ahí se sentaban varios estudiantes. Yo estaba en un cubículo en una de esas oficinas y llega Natalia y es como, ¡oh! Colombiana. Nos ponemos a hablar, yo creo que la primera vez que hablamos hasta las 11 de la noche o más, y de ahí nos volvimos muy buenos amigos.
Y entonces, antes de que nos cuentes más detalles de cómo fue esa experiencia del doctorado, que esa es mi pregunta oficial, ¿cómo fue esa experiencia del doctorado en detalle? Algo de lo que hablamos en esa primera conversación fue el tatuaje que tienes en la muñeca. Cuéntanos de ese tatuaje. Sí, yo tengo un tatuaje aquí y es una palabra, la palabra maktub. Maktub es una palabra árabe que significa está escrito. Y para mí eso significaba mucho porque hace referencia a todas esas situaciones en la vida que te ponen en momentos especiales, te pone a conocer gente específicamente que te va a aportar algo para ti en un futuro que todavía en este momento no lo sabes, pero que en el futuro todo va a tener sentido. Son esas circunstancias que no tienen explicación, que tú no sabes por qué estás pasando por eso, pero que más adelante te das cuenta, si no hubiera sido por eso en un pasado, yo no podría estar acá en un futuro. Y he tenido muchas circunstancias muy parecidas o muy en ese ámbito en mi vida, por eso siempre me quedaba la espinita y me ha sido siempre tan importante. Si yo no hubiera entrado a ese trabajo, no hubiera conocido a la persona que me dijo aplique a Georgia Tech, no hubiera podido conocer a mi esposo, no hubiera podido conocer a la gente que logró o que me guió para poder aplicar al trabajo donde estoy hoy, que ha sido lo que yo en un momento pensé que era imposible. Imposible, imposible. Entonces, ¿cómo esa secuencia o esa serie de circunstancias que en un momento no tienen explicación te llevan a algo que es un propósito en el futuro? A mí me parece muy bonito de cómo nos cuentas que todo es un proceso también como de la vida, ¿no? Y cómo en el doctorado, bueno, ibas a estudiar, pero conociste también a tu esposo. Cuéntanos muy brevemente cómo es la historia de ustedes dos y ahí empezamos a cerrar para que nos cuentes ahora sí qué es lo que haces en tu trabajo. Pero cuéntanos primero de cómo es esa historia de ustedes dos. Yo conozco a Ali. Ali era otro estudiante de doctorado en el mismo laboratorio, pero él ya llevaba mucha ventaja por delante, ¿no? Entonces, todos los procesos de los experimentos, yo, como te decía al principio de la entrevista, me gustaban mucho las cosas con las manos. Entonces, yo era muy fan de todos los experimentos en el laboratorio, de hacer todo con las manos. Eso era lo que me gustaba. Él era experto en ese tema. Entonces, él empieza a mostrarme cómo se hacía todo, me muestra muchas cosas de la universidad, cómo funciona el doctorado, me da muchos consejos. Obviamente, mucha gente en el laboratorio también me ayuda en este proceso. Fran también con su experiencia me dice, mejor que te vayas por acá o no hagas esto, no hagas lo otro. Bueno, pero así es como yo conozco a Ali. Ali es iraní, entonces, claro, unas culturas completamente diferentes, pero me abre también esa vista o ese panorama a el resto del mundo que tal vez en este lado del mundo no tenemos o lo vemos tan lejano muchas veces, pero que a veces nos sentamos a hablar y decimos, Dios mío, son las mismas, o sea, es muy parecida a la cultura, la familia, el chisme de la familia, el chisme de la vecina, todo, la comida, cómo nos reunimos alrededor de la comida, cómo eso es tan importante para la cultura de él, cómo es tan importante para mi cultura. Entonces ha sido un camino muy bonito donde hemos aprendido y él ha aprendido y ha sido muy, muy chévere y un apoyo gigante en todos los procesos, en todos los momentos del doctorado que fue muy retador, sí. A mí me parece muy bonita esa historia. Yo fui al matrimonio de ellos en Atlanta. Es muy bonito. Yo acá estoy casi que echando chisme con una amiga. Pero bueno, creo que voy a darle el paso a Angélica que nos ponga más serios en la conversación y nos guíe más hacia el espacio. Angélica, mándanos hacia el espacio con tu siguiente pregunta. Sí, ya nos queda re poquito tiempo y hay tantas cosas que quisiéramos saber y seguirte preguntando, pero hablemos, sí, ya, cuéntanos así como muy puntual qué es lo que haces ahorita, en qué consiste tu trabajo, no sé, todas las cosas bonitas, chéveres, interesantes que haces. Sí, imagínate que yo entro a Blue Origin y a mí me ofrecen una posición de ingeniera de producción o en inglés un manufacturing engineer para los sistemas de propulsión de los cohetes. Yo digo, por Dios, yo en la vida he
yo no sé cómo funciona un sistema de propulsión, no sé cómo funciona un cohete, o sea, nunca, yo nada, no tenía la experiencia, pero lo que te digo, ellos estaban buscando por otras cosas, ellos buscaban por las técnicas para afrontar un problema, cómo solucionar esto, o sea, eso es lo que el doctorado en realidad, en mi opinión, es lo más valioso, son esas herramientas para afrontar problemas de principio a fin y lograr encontrar una solución, crear algo en lo que nadie más ha pensado. Entro yo y en mi trabajo actual, entonces, los ingenieros de propulsión, ellos diseñan sus motores, diseñan sus thrusters, diseñan todos los sistemas y es en el momento en que ellos dicen, listo, necesitamos esto y me dan el modelo a mí, me dan los planos a mí, ahí es cuando yo cojo todo el proyecto y empiezo yo a hacerlo realidad. Empiezo yo desde el principio a revisar los modelos, esto sí se puede hacer o esto es imposible de producir con unas máquinas, en un cuarto de máquinas, por diferentes técnicas, por 3D printing de metales, de todo. Veo yo todos los procesos de manufactura y veo si es posible hacerlo realidad o no. Entonces ahí empezamos las dos partes a negociar, ellos dan un poquito, yo doy un poquito, negociamos, pero es mi responsabilidad desde el momento que yo cojo los planos y los diseños a devolverles a ellos el producto terminado a los estándares que ellos necesitan y para que el cohete llegue al espacio. Esa es mi responsabilidad. Entonces, claro, empiezo yo a aprender un montón de un tema que me apasiona, pero que por cosas de la vida nunca había podido yo estar cerca, pero que por cosas de la vida lo hago realidad. Empiezo yo a aprender de un montón de cosas, de técnicas, de procesos. Empiezo yo a construir mi equipo de técnicos, empiezo a hacer conexiones con otros proveedores que yo no tenía idea antes para lograr hacer este sueño de los mismos ingenieros de producción, hacerlo realidad. En el equipo que yo estoy, yo soy la única, pero pues tengo mucha gente también que me apoya y que pues obviamente yo sola no lo podría hacer, es imposible porque los productos y los motores pasan por muchísimas manos, pero yo soy la encargada de asegurarme de que vamos a poder entregar el producto a nuestro objetivo final, al cohete final, en los términos y con las especificaciones que se necesitan. Qué emoción, Natalia, escucharte que estás diseñando, estás llevando todo ese proceso para hacer partes de cohetes que van a ir al espacio. Eso me parece increíble. Ya sin tiempo, pero muy brevemente cuéntanos, ¿cuál es ese consejo, ese mensaje que te hubiera gustado escuchar a ti cuando aún estabas tratando de responder esa pregunta de ¿y yo qué estudio? ¿Cuál es ese mensaje que le dejas a nuestra audiencia? Para mí es muy importante lo que ya hemos tocado antes también. Haz algo que te apasione, que levantarte cada día a ir a trabajar o ir a estudiar, sea porque es tu decisión, porque tú lo disfrutas, porque lo quieres hacer para ti y no porque alguien, porque de plata. No porque de plata, porque hay muchos campos que podrían dar más dinero seguramente, pero es hacer eso y hacer algo que se alinee con tu moral, tus valores, algo en lo que tú sientes que estás aportando y no pasando por encima de alguien más. Yo creo que es eso. Y también saber como que métale berraquera y métale todo el corazón, la energía, que al final va a estar bien. Al final vas a descansar y lo vas a aprovechar. Vas a mirar para atrás y decir en qué momento hice tantas cosas, pero por eso, por tantos esfuerzos en ese momento, estás aquí, estás ahorita donde estás. Entonces es como recordarnos eso a cada momento, así sea todos los días, pero que sí se puede. Qué genial. Muchísimas gracias, Natalia, por ese mensaje, por toda tu historia. A la audiencia por estar hoy con nosotros, muchísimas gracias. Llegamos al final. Le agradecemos también al señor Gabriel Ferrer, el director de Telemar, a Rubén, que está detrás de escenas en producción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos tratando de ayudarles a responder esa pregunta. ¿Y yo qué estudio? Atrévete a soñar. Chao, chao.